Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Título primero de las Generalidades. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto general. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella, referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Artículo 2. Ámbito de competencia. Esta ley será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La competencia de las instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal dependientes de las procuradurías o fiscalías y de los poderes judiciales de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda, se determinará de conformidad con lo dispuesto por la legislación procedimental penal y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta ley se entenderá por el incorruptible. 1. Acuerdo. El acuerdo reparatorio celebrado entre los intervinientes que pone fin a la controversia total o parcialmente y surte los efectos que establece esta ley. 2. Cita. El acto realizado por el personal del área de seguimiento del órgano para requerir la comparecencia de alguno de los intervinientes en el mecanismo alternativo respectivo. 3. Conferencia. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 4. Consejo. El Consejo de Certificación en sede judicial. V. Facilitador. El profesional certificado del órgano cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos. D. Intervinientes. Las personas que participan en los mecanismos alternativos, en calidad de solicitante o de requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal. 7. Invitación. El acto del personal del órgano realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los intervinientes en el mecanismo alternativo. 8. Ley. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 9. Mecanismos alternativos. La mediación, la conciliación y la junta restaurativa. X. Órgano. La institución especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de la Federación o de las entidades federativas. 11. Requerido. La persona física o moral convocada para solucionar la controversia penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. 12. Secretario. El secretario técnico de la conferencia, así como el secretario técnico del consejo. 13. Solicitante. La persona física o moral que acude a los órganos de justicia alternativa, con la finalidad de buscar la solución de una controversia penal. 14. Unidad de atención inmediata, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República, las Procuradurías o Fiscalías Generales de las entidades federativas, encargada de canalizar las solicitudes al órgano. Artículo 4. Principios de los mecanismos alternativos. Son principios rectores de los mecanismos alternativos los siguientes. 1. Voluntariedad. La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. 2. Información. Deberá informarse a los intervinientes, de manera clara y completa, sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. 3. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes, dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso, el facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes. 4. Flexibilidad y simplicidad. Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los intervinientes para resolver por consenso la controversia. Para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. V. Imparcialidad. Los mecanismos alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervinientes.
D. Equidad. Los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los intervinientes. 7. Honestidad. Los intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Artículo 5. Procedencia. El mecanismo alternativo será procedente en los casos previstos por la legislación procedimental penal aplicable. Artículo 6. Oportunidad. Los mecanismos alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio o antes de que se formulen las conclusiones, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación procedimental penal aplicable. Título segundo. De los mecanismos alternativos. Capítulo y disposiciones comunes. Artículo 7. Derechos de los intervinientes. Los intervinientes en los mecanismos alternativos tendrán los derechos siguientes. 1. Recibir la información necesaria en relación con los mecanismos alternativos y sus alcances. 2. Solicitar al titular del órgano o al superior jerárquico del facilitador la sustitución de este último, cuando exista conflicto de intereses o alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del mecanismo alternativo. 3. Recibir un servicio acorde con los principios y derechos previstos en esta ley. 4. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo alternativo. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los mecanismos alternativos sin más límite que el derecho de terceros. B. Dar por concluida su participación en el mecanismo alternativo en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no hayan suscrito el acuerdo. 7. Intervenir personalmente en todas las sesiones del mecanismo alternativo. 8. De ser procedente, solicitar al órgano, a través del facilitador, la intervención de auxiliares y expertos. Y 9. Los demás previstos en la presente ley. Artículo 8. Obligaciones de los intervinientes. Son obligaciones de los intervinientes. 1. Acatar los principios y reglas que disciplinan los mecanismos alternativos. 2. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante las sesiones de los mecanismos alternativos. 3. Cumplir con los acuerdos a que se lleguen como resultado de la aplicación de un mecanismo alternativo. 4. Asistir a cada una de las sesiones personalmente o por conducto de su representante o apoderado legal en los casos que establece esta ley y demás normas aplicables. Y v. Las demás que contemplen la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 9. Solicitud para la aplicación del mecanismo alternativo y su inicio. El incorruptible. Los mecanismos alternativos se solicitarán de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. Cuando se trate de personas físicas, la solicitud se hará personalmente y, en el caso de personas morales, por conducto de su representante o apoderado legal. La solicitud contendrá la conformidad del solicitante para participar voluntariamente en el mecanismo alternativo y su compromiso de ajustarse a las reglas que lo disciplinan. Asimismo, se precisarán los datos generales del solicitante, así como los nombres y datos de localización de las personas complementarias que hayan de ser invitadas a las sesiones. Realizada la solicitud a que se refiere este artículo, o la derivación de la autoridad competente a que se refiere el artículo siguiente, dará inicio el mecanismo alternativo. Artículo 10. Derivación. El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia o querella, orientará al denunciante o querellante sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y le informará en qué consisten estos y sus alcances. El Ministerio Público podrá derivar el asunto al órgano adscrito a las procuradurías o fiscalías cuando la víctima u ofendido esté de acuerdo con solicitar el inicio del mecanismo alternativo previsto en esta ley, los intervinientes se encuentren identificados, se cuente con su domicilio y se cumplan con los requisitos de oportunidad y procedencia que establece el presente ordenamiento legal. El Ministerio Público deberá realizar las actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el juez derivará el asunto al órgano respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del mecanismo alternativo previsto en esta ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia. Artículo 11. Elección de órgano por parte de los intervinientes. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, los intervinientes podrán optar por que el mecanismo se desarrolle en el órgano adscrito a la Fiscalía, o en el órgano adscrito al Poder Judicial, si lo hubiere. Artículo 12. Admisibilidad del órgano. Al recibir la solicitud examinará la controversia y determinará si es susceptible de resolverse a través del mecanismo alternativo. Una vez admitida, se turnará al facilitador para los efectos conducentes.
cuando se estime de manera fundada y motivada que el asunto no es susceptible de ser resuelto por un mecanismo alternativo. El órgano se lo comunicará al solicitante, y en su caso, al Ministerio Público o al juez que haya hecho la derivación para los efectos legales a que haya lugar. Se podrá solicitar al órgano que reconsidere la negativa de admisión. En caso de que se estime procedente el mecanismo alternativo, se asignará a un facilitador. En su caso, se hará constar que el solicitante acepta sujetarse al mecanismo alternativo, por lo que se fijará la cita o invitación correspondiente al requerido a la sesión inicial. Artículo 13. Registro del mecanismo alternativo. Con la solicitud planteada se abrirá y registrará el expediente del caso, mismo que contendrá una breve relación de los hechos, el mecanismo alternativo a aplicar y el resultado obtenido. El incorruptible. Artículo 14. Invitación al requerido. La invitación al requerido la realizará el órgano dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal aplicable. La invitación se hará preferentemente de manera personal. Artículo 15. Contenido de la invitación. La invitación a que se refiere el artículo anterior deberá precisar: y nombre y domicilio del requerido. 2. Motivo de la invitación. 3. Lugar y fecha de expedición. 4. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión del mecanismo alternativo. Breve explicación de la naturaleza del mecanismo con su fundamento legal, y nombre y firma del facilitador que la elaboró. Artículo 16. Sesiones preliminares. El facilitador podrá tener, cuando las características del caso así lo requieran, sesiones privadas de carácter preparatorio con todos los intervinientes por separado, previas a la sesión conjunta del mecanismo alternativo, con el objeto de explicarles las características del mecanismo elegido y las reglas que deberán observar durante la realización del mismo. El facilitador podrá indagar con los intervinientes la interpretación que ellos tienen del conflicto, a efecto de preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante el desarrollo de las sesiones conjuntas. Artículo 17. Aceptación de sujetarse al mecanismo alternativo. Cuando el solicitante y el requerido acepten someterse a un mecanismo alternativo, manifestarán su voluntad en ese sentido y se registrará esa circunstancia por escrito. Artículo 18. Suspensión de la prescripción. El término de la prescripción de la acción penal se suspenderá durante la sustanciación de los mecanismos alternativos, a partir de la primera sesión del mecanismo alternativo y hasta que se actualice alguna de las causales de conclusión, salvo que ésta produzca la extinción de la acción penal. Artículo 19. De las sesiones de mecanismos alternativos. Las sesiones de mecanismos alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos, a petición de las partes. Los intervinientes podrán recibir orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambos intervinientes cuenten con abogado, estos podrán presenciar las sesiones. Sin embargo, no podrán intervenir durante las mismas. En caso de que se suscite alguna duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los auxiliares y expertos invocados por el facilitador, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar la suspensión de la sesión a fin de que pueda consultar con su abogado, si lo tuviere. Cuando los intervinientes sean miembros de comunidades indígenas o personas que no entiendan el idioma español, deberán ser asistidos durante las sesiones por un intérprete de conformidad con la legislación procedimental penal aplicable. Al inicio de la sesión del mecanismo alternativo, el facilitador hará saber a los intervinientes las características del mecanismo, las reglas a observar, así como sus derechos y obligaciones. Se explicará que el mecanismo es confidencial en los términos que establece la fracción 3 del artículo 4 de esta ley. Se hará saber a los intervinientes los alcances y efectos legales de los acuerdos que en su caso lleguen a concretarse. El mecanismo alternativo se dará por concluido si alguno de los intervinientes revela información confidencial, sin perjuicio de las responsabilidades en que se incurra por tal conducta. Artículo 20. Mecanismo alternativo en detención por flagrancia o medida cautelar. En los casos en los que el imputado se encuentre detenido por flagrancia, el Ministerio Público podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que participe en el mecanismo alternativo. En los casos en los que al imputado se le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, o alguna otra que implique privación de su libertad, se estará a lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se modifique la medida cautelar y esté en posibilidad de participar en el mecanismo alternativo. Capítulo 2 de la mediación.
Artículo 21. Concepto es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Artículo 22. Desarrollo de la sesión. Una vez que los intervinientes acuerden sujetarse a la mediación, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que él desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión así como sus distintas fases. Acto seguido, formulará las preguntas pertinentes a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a la controversia existente. El facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los intervinientes, para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso. El facilitador podrá sustituir el mecanismo alternativo, con la anuencia de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del caso concreto y la posición que tienen los intervinientes en el conflicto. En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo que consideren idóneo para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de los intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en esta ley. Artículo 23. Oralidad de las sesiones. Todas las sesiones de mediación serán orales y solo se registrará el acuerdo alcanzado, en su caso. Artículo 24. Pluralidad de sesiones. Cuando una sesión no sea suficiente para que los intervinientes se avengan, se procurará conservar su voluntad para participar y se les citará, de común acuerdo, a la brevedad posible para asistir a sesiones subsecuentes para continuar con la mediación, siempre dentro del marco de lo que resulte razonable y sin que ello pueda propiciar el agravamiento de la controversia. Capítulo 3 de la conciliación. Artículo 25. Concepto es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas. Artículo 26. Desarrollo de la sesión. La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos para la mediación. Sin embargo, a diferencia de esta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los intervinientes, con respeto a los principios de esta ley. El facilitador podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia. Capítulo 4. De la Junta Restaurativa. Artículo 27. Concepto. La Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Artículo 28. Desarrollo de la sesión. Es posible iniciar una junta restaurativa por la naturaleza del caso o por el número de involucrados en el conflicto. Para tal efecto, el facilitador realizará sesiones preparatorias con cada uno de los intervinientes a quienes les invitará y explicará la junta restaurativa, sus alcances, reglas, metodología e intentará despejar cualquier duda que estos planteen. Asimismo, deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, así como las necesidades de los intervinientes y sus perspectivas individuales, evaluar su disposición para participar en el mecanismo, la posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. En la sesión conjunta de la Junta Restaurativa, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas previamente establecidas. Las preguntas se dirigirán en primer término al imputado, posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y del imputado respectivamente, y por último, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los intervinientes hubieren contestado las preguntas del facilitador, este procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que el daño causado pueda quedar satisfactoriamente reparado. Enseguida, el facilitador concederá la palabra al imputado para que manifieste las acciones que estaría dispuesto a realizar para reparar el daño causado, así como los compromisos que adoptará con los intervinientes. El facilitador
sobre la base de las propuestas planteadas por los intervinientes, concretará el acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de la Junta Restaurativa. Finalmente, el facilitador realizará el cierre de la sesión. En el caso de que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de estos, de conformidad con lo previsto en esta ley. Artículo 29. Alcance de la reparación. La reparación del daño derivada de la Junta Restaurativa podrá comprender lo siguiente. Y el reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido en un acto, público o privado, de conformidad con el acuerdo alcanzado por los intervinientes, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño. 2. El compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no repetición de la conducta o aquellos programas específicos para el tratamiento de adicciones. 3. Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien, la realización o omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido, y acordadas entre los intervinientes en el curso de la sesión. Capítulo V. Reglas generales de los mecanismos alternativos. Artículo 30. Sustitución del mecanismo alternativo en el supuesto de que los intervinientes hubieran participado en alguno de los mecanismos alternativos y no se hubiese logrado por este mecanismo la solución de la controversia. El facilitador podrá sugerirles que recurran a uno diverso. En caso de que los intervinientes estuvieran de acuerdo, el facilitador fijará fecha y hora para iniciar dicho mecanismo en una sesión posterior. Artículo 31. Salvaguarda de derechos. Cuando no se alcance acuerdo, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. Del mismo modo, cuando el acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en el acuerdo. Artículo 32. Conclusión anticipada de los mecanismos alternativos. El mecanismo alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes. Y, por voluntad de alguno de los intervinientes. 2. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los intervinientes. 3. Cuando el facilitador constate que los intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia. 4. Si alguno de los intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo. El incorruptible. V. Por incumplimiento del acuerdo entre los intervinientes, y B. En los demás casos en que proceda a dar por concluido el mecanismo alternativo de conformidad con la ley. Capítulo B. De los acuerdos. Artículo 33. Requisitos de los acuerdos. En caso de que el mecanismo alternativo concluya con una solución mutuamente acordada por los intervinientes, el facilitador lo hará constar por escrito con la siguiente información. Y el lugar y la fecha de su celebración. 2. El nombre y edad, información que se cotejará con un documento fehaciente, nacionalidad, estado civil, profesión o oficio y domicilio de cada uno de los intervinientes. En caso de representante o apoderado legal, se hará constar la documentación con la que se haya acreditado dicho carácter. 3. El número de registro del mecanismo alternativo. 4. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieran acordado los intervinientes y, en su caso, los terceros civilmente obligados, así como la forma y tiempo en que éstas deban cumplirse, el cual no podrá exceder de 3 años a partir de la firma del acuerdo. V. La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriban, en su caso, el nombre de la persona o personas que hayan firmado a petición de una o ambas partes, cuando éstos no sepan o no puedan firmar. B. La firma del facilitador que haya intervenido en el mecanismo alternativo y el sello de la dependencia. Y 7. Los efectos del incumplimiento. El acuerdo podrá versar sobre la solución total o parcial de la controversia. En el segundo supuesto se dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en el acuerdo. El acuerdo deberá ser validado por un licenciado en Derecho del órgano, del cual se incluirá su nombre y firma. Se entregará un ejemplar del acuerdo a cada uno de los intervinientes, conservándose uno en los archivos que corresponda.
El órgano informará de dicho acuerdo al Ministerio Público y, en su caso, al juez de control y se observarán las reglas aplicables para la protección de datos personales. Artículo 34. Efectos de los acuerdos. El acuerdo celebrado entre los intervinientes con las formalidades establecidas por esta ley será válido y exigible en sus términos. Artículo 35. Cumplimiento de los acuerdos. Corresponde al Ministerio Público o al juez aprobar el cumplimiento del acuerdo, en cuyo caso resolverá de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto, según corresponda. La resolución emitida por el juez tendrá efectos de sentencia ejecutoriada. El incumplimiento del acuerdo dará lugar a la continuación del procedimiento penal. En caso de cumplimiento parcial de contenido pecuniario, este será tomado en cuenta por el Ministerio Público, para efectos de la reparación del daño. Título tercero del seguimiento de los acuerdos. Capítulo único. Seguimiento. Artículo 36. Área de seguimiento. El órgano contará con un área de seguimiento, la cual tendrá la obligación de El monitorear e incorruptible. impulsar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo. El seguimiento podrá consistir en y apercibimiento a los intervinientes para el caso de incumplimiento del acuerdo. 2. Visitas de verificación. 3. Llamadas telefónicas. 4. Recepción o entrega de documentos, pagos, bienes u objetos. Citación de los intervinientes y demás personas que sean necesarias. D. Envío de correspondencia o comunicación, pudiendo usar medios electrónicos, y 7. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento del acuerdo de conformidad con los principios y disposiciones establecidas en esta ley. Artículo 37. Integración. El órgano designará personal cuya función será dar seguimiento al acuerdo alcanzado en el mecanismo alternativo, con el propósito de informar al facilitador, al Ministerio Público, al juez competente y a los intervinientes, sobre el cumplimiento del acuerdo o, en su caso, sobre su incumplimiento, a efecto de que se determinen las consecuencias jurídicas respectivas. Artículo 38. Reuniones de revisión. El área de seguimiento se comunicará periódicamente con los intervinientes, de acuerdo con la naturaleza del caso, para verificar o facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En caso de que se produzca un incumplimiento por parte de los intervinientes obligados, el área de seguimiento los podrá exhortar al cumplimiento o citar a una reunión de revisión, preferentemente con el facilitador que originalmente estuvo a cargo del asunto. El facilitador y los intervinientes revisarán la justificación de los motivos por los que se ha producido el incumplimiento y, en su caso, propondrán las modificaciones que deban realizarse que resulten satisfactorias para todos sin afectar la efectiva reparación del daño. En caso de no considerar pertinente una reunión de revisión por existir un riesgo de revictimización o porque el cumplimiento se torne imposible, se procederá de conformidad con el artículo siguiente. Artículo 39. Comunicación. Si por riesgo de revictimización no se lleva a cabo la reunión, o bien, de la reunión de revisión se desprende que no podrá haber cumplimiento del acuerdo alcanzado, el área de seguimiento lo comunicará de inmediato al facilitador, al Ministerio Público y en su caso al juez, con el objeto de que se continúe con el procedimiento penal, si la víctima así lo decide. Título cuarto de las bases para el funcionamiento de los mecanismos alternativos. Capítulo I del órgano. Artículo 40. Ya órgano. La Fiscalía General de la República y las Procuradurías o Fiscalías Estatales deberán contar con órganos especializados en mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales podrán contar con dichos órganos. Los órganos deberán tramitar los mecanismos alternativos previstos en esta ley y ejercitar sus facultades con independencia técnica y de gestión. Asimismo, realizarán acciones tendientes al fomento de la cultura de paz. Para El cumplir con las incorruptible. finalidades señaladas en el párrafo precedente, el órgano contará con facilitadores certificados y demás personal profesional necesario para el ejercicio de sus funciones. Artículo 41. Capacitación y difusión. Las instituciones mencionadas en el artículo precedente estarán obligadas a estandarizar programas de capacitación continua para su personal, así como de difusión para promover la utilización de los mecanismos alternativos, de conformidad con los estándares mínimos establecidos por la conferencia o el consejo. La certificación será un requisito fundamental para poder ser designado como facilitador en algún órgano y de permanencia, de conformidad con las pautas generales establecidas en esta ley. Artículo 42. Interdisciplinariedad. El órgano contará con personal profesional de las disciplinas necesarias para el cumplimiento del objeto de esta ley.
deberá contar con profesionales en derecho, así como con el personal administrativo necesario para realizar las labores de apoyo. Artículo 43. Bases de datos. El órgano estará obligado a conservar una base de datos de los asuntos que tramite de acuerdo con su competencia, la cual contendrá el número de asuntos que ingresaron, el estatus en que se encuentran y su resultado final. El órgano mantendrá actualizada la base de datos y llevará a cabo estudios estadísticos en torno al funcionamiento del servicio, el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de los acuerdos y los casos de reiteración de las controversias entre los intervinientes. Se contará con una base de datos nacional con la información anterior, a la cual podrán acceder los órganos. Los lineamientos de esta serán dictados por la Conferencia y el Consejo y administrada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los poderes judiciales deberán reportar la información correspondiente a las procuradurías o fiscalías de la Federación o de las entidades federativas. Estas, a su vez, remitirán la información al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los reportes de la base de datos nacional servirán para verificar si alguno de los intervinientes ha participado en mecanismos alternativos, si ha celebrado acuerdos y si los ha incumplido. Artículo 44. Autoridades auxiliares y redes de apoyo. El órgano podrá celebrar convenios para su adecuado funcionamiento, con los servicios auxiliares y complementarios prestados por instituciones públicas o privadas, que puedan coadyuvar para el adecuado cumplimiento de su función. Se consideran como autoridades auxiliares del órgano, para efectos de esta ley, las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal y de las entidades federativas, así como las demás instituciones y organismos que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento de la presente ley. Las autoridades auxiliares deberán atender los requerimientos que en el ámbito de su competencia tenga el órgano, el cual podrá remitir al órgano interno de control de dichas autoridades las denuncias por la falta o inoportunidad del auxilio requerido. Artículo 45. Coordinación entre la Federación y entidades federativas. La Fiscalía General de la República y Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas, así como el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas podrán celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley. Artículo 46. Del Consejo de Certificación en sede judicial. El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas, que cuenten con un órgano en los términos de la fracción X del artículo 3, conformarán un Consejo de Certificación en sede judicial, para los efectos establecidos en la presente ley y contará con una Secretaría Técnica. Artículo 47. Criterios mínimos de certificación. La Conferencia y el Consejo serán las instancias responsables de emitir los criterios mínimos para la certificación de facilitadores de los órganos de la Federación y de las entidades federativas de conformidad con lo dispuesto en esta ley. El órgano contará con facilitadores certificados de conformidad con los estándares mínimos en materia de capacitación, evaluación y certificación que emitan la Conferencia o el Consejo. Para tal efecto, esta tendrá las funciones siguientes. Y establecer los criterios mínimos para las capacitaciones orientadas a cubrir los requisitos de certificación o renovación de la misma, de acuerdo a los estándares establecidos en esta ley. 2. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación y certificación de los facilitadores. 3. Establecer los lineamientos para la construcción de las bases de datos a las que se refiere esta ley, y 4. Las demás que se acuerden para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. La Conferencia y el Consejo podrán celebrar convenios de colaboración para los efectos del presente artículo. Capítulo 2 de los facilitadores. Artículo 48. Requisitos para ser facilitador. Los facilitadores deberán y poseer grado de licenciatura afín a las labores que deberán desarrollar, con cédula profesional con registro federal. 2. Acreditar la certificación que establece esta ley. 3. Acreditar las evaluaciones de control de confianza que establecen las disposiciones aplicables para los miembros de instituciones de procuración de justicia. 4. No haber sido sentenciados por delito doloso, y v. Los demás requisitos que establezca esta ley y otras disposiciones que resulten aplicables. Artículo 49. Vigencia de la certificación. El órgano deberá realizar las tareas de certificación periódica de los facilitadores que presten los servicios previstos en esta ley. Esta se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos emitidos por la Conferencia o el Consejo y tendrá una vigencia de 3 años, que podrá ser renovable. Artículo 50.
Requisitos mínimos de ingreso y permanencia para ingresar al órgano. Los facilitadores deberán cubrir 180 horas de capacitación teórico-práctica en los mecanismos alternativos establecidos en esta ley, de conformidad con los lineamientos generales emitidos por la conferencia o el consejo. Para permanecer como miembro del órgano, los facilitadores deberán renovar su certificación cada 3 años y cumplir con 100 horas de capacitación durante ese periodo. Artículo 51. Obligaciones de los facilitadores. Son obligaciones de los facilitadores. Y cumplir con la certificación en los términos de las disposiciones aplicables en esta ley. 2. Conducirse con respeto a los derechos humanos. 3. Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia, en congruencia con los principios que rigen la presente ley y las disposiciones que al efecto se establezcan. 4. Vigilar que en los mecanismos alternativos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen. Excusarse de intervenir en asuntos en los que se vea afectada su imparcialidad. 7. Solicitar a los intervinientes la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada. 8. Cerciorarse de que los intervinientes comprenden el alcance del acuerdo, así como los derechos y obligaciones que de éste se deriven. 9. Verificar que los intervinientes participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de cualquier otra influencia que vicie su voluntad. Mantener el buen desarrollo de los mecanismos alternativos y solicitar respeto de los intervinientes durante el desarrollo de los mismos. 11. Asegurarse de que los acuerdos a los que lleguen los intervinientes sean apegados a la legalidad. 12. Abstenerse de coaccionar a los intervinientes para acudir, permanecer o retirarse del mecanismo alternativo. 13. Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en esta ley. 14. No ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, convivientes, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado, y 15. Los demás que señale la ley y las disposiciones reglamentarias en la materia. El incumplimiento de las disposiciones anteriores será sancionado en los términos de la legislación correspondiente. Artículo 52. Impedimentos y excusas. Los facilitadores deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan, por cualquiera de las siguientes causas de impedimento. Haber intervenido en el mismo mecanismo alternativo como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular, haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el mecanismo alternativo. 2. Ser cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo con alguno de los intervinientes, cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos. El incorruptible. 3. 0. Haber sido tutor, curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes. 0. Haber sido administrador de sus bienes por cualquier título. 4. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo, sean acreedores, deudores, arrendadores, arrendatarios o fiadores de alguna de las partes, o tengan alguna sociedad con estos. Cuando antes de comenzar el mecanismo alternativo o durante este, haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o hubiera sido denunciado o acusado por alguna de ellas. 7. Haber manifestado su opinión sobre el mecanismo alternativo o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes, o 8. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo, hubieran recibido o reciban beneficios de alguna de las partes o si, después de iniciado el mecanismo alternativo, hubieran recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya sido su valor. Fin de la presente ley.